estamos en esta segunda parte. Entonces ahora vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14 vamos a leer. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a decir algunas cosas de este capítulo a modo de reflexión que nos ayuda un poquitito en nuestra vida cristiana. Fíjese que es sorprendente porque hay cosas que uno a veces las da por sabidas, pero cuando en realidad comienza a meditarlas, le va tomando como el peso a las cosas que se están diciendo. Me llevaba una grata sorpresa al hacer ese ejercicio y es lo que quisiera compartir en esta hora. Vamos a leer el capítulo 14 y dice así, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a seguir leyendo, pero aquí quiero hacer un harto porque quiero que me acompañen a tener esta idea en mente. Fíjese que el Señor en este primer versículo les dice que no se turbe vuestro corazón. Y lo que va a decir a continuación es la base, es introducir elementos que procurarán hacer que este creyente o estos creyentes o estos discípulos en realidad no continúen con su corazón turbado. Ya he dicho algo en el primer versículo, pero lo que va a decir a continuación del 2 hasta el final es cimentar base, material, para que el corazón de ellos no siga turbado. Entonces me gustaría que sigamos leyendo versículo 2 en adelante, pero teniendo esta mente idea, que todo lo que va a decir a continuación es con el fin de que el corazón no siga turbado. Leámoslo con esa intención. Mire, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo voy, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos leído el capítulo entero porque pensando, hermanos, en que está cimentando el Señor, está cimentando la base, dando argumentos a los discípulos para que su corazón no siga turbado. Y es sorprendente darse cuenta cómo, por ejemplo, nos habla en primera instancia de la casa del Padre. En segunda instancia, nos habla y nos invita a andar en un camino que es Jesucristo y que nos lleva al acceso al Padre. Pero también en este camino se dice que es verdadero y que es vivo, pero nos lleva un acceso en forma inmediata al Padre. O sea, no tenemos para qué esperar estar en la casa del Padre para ir al Padre. Eso es lo que nos está diciendo y nos invita a eso. Después, posteriormente, nos habla de la unidad entre el Padre y el Hijo. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Pero también nos describe a veces la miopía espiritual que a veces tenemos nosotros, en que no nos damos cuenta, porque el Señor le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis, Felipe. O sea, el Señor, cuando vino a este mundo, vino a revelar también al Padre, no solamente a hacer la obra del Padre, sino que a revelar al Padre, a manifestar al Padre. Y Felipe no se daba cuenta que estaba viendo al Padre en la manifestación de Jesús. Y es otro cimiento que el Señor nos da para que el corazón no esté turbado. Después va a hablar y va a invitar a un servicio en comunión, con ayuda. No un servicio sin la ayuda del Señor, sino que con la ayuda de Él. Un servicio más fructífero. Mayores obras que estas harás o harán,
Y ese servicio tiene que incluir, desde luego, la oración, ya que dice que cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Entonces es un servicio divino, con ayuda divina, que también nos ayuda para que el corazón nuestro no esté turbado. Después va a hablar, fíjese usted, de guardar sus mandamientos. Y de ahí para adelante, del 15, va a enfatizar mucho el amor. Y va a decir que el guardar sus mandamientos tiene que ver con amar al Señor, amar a Dios. Y es la manifestación de guardar los mandamientos del Señor, el amor hacia Él, el amor de unos hacia otros. Pero ahí también introduce, fíjese usted, la ayuda del Espíritu Santo, este otro consolador. Y después va a decir que no vamos a quedar huérfanos, que no vamos a estar solos en este mundo, porque Él va a aparecer. Va a aparecer. Y fue lo que hizo en su resurrección. Y con eso nos deja en evidencia de que Él está vivo. Y está vivo, hasta el día de hoy está vivo. Y después, por último, fíjese usted que va a hablar de la paz que Él va a dejar, que Él quiere que tengamos. Es su paz, muy diferente, pero muy diferente a la que el mundo llama paz. Y después el último versículo va a decir que para que todos conozcan que Él ama al Padre, va a enfrentar la obra que el Padre le dio. Va a ir al lugar de su muerte. Entonces, todo este argumento que da en este capítulo es para animar a los discípulos, porque ellos no se encontraban muy bien en su ánimo en el versículo primero. Y el Señor despliega todo este argumento del capítulo 14, va a seguir después en el 15 con otras instrucciones más, pero el capítulo 14 despliega todas estas instrucciones para animar a los discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los discípulos estaban desanimados? ¿Por qué? Bueno, ahí uno tendría que ir al capítulo anterior, pero solamente lo voy a resumir, porque para seguir una cierta secuencia, fíjese usted, en el capítulo 13, el Señor habló de uno que está entre ellos, que es traidor. Fíjese, es recibir esa noticia. Una noticia de hombres que han estado prácticamente 3 años y medio juntos al Señor. Hombres que todos pensarían seguramente que eran de un mismo sentir respecto del Señor. Miraban todos al Señor y ellos pensarían que nuestro corazón late unánime en relación con el Señor. No hay diferencia en relación al Señor, aunque cada uno de nosotros tengamos nuestro carácter, nuestra manera de ser. Pero ellos seguramente pensaban en comparación o en mirada al Señor, somos uno. Y se contarían los 12 por mucho tiempo. Y los 12 hicieron muchas veces las mismas cosas. Las mismas cosas que el Señor los mandó, los 12 la hicieron. Y participaban de un trabajo en común. E insisto, quizás los discípulos decían, nuestra mirada para el Señor es común también. Y el Señor declara en el día en que va a ser crucificado, viernes, quizás jueves ya en la tarde, pasando para viernes, el Señor declara, hay uno aquí que va a traicionarme, que no es realmente de nosotros, aunque estuvo con nosotros. Y escuchan esa noticia. Después de esa noticia,
el Señor les va a decir en el capítulo 13 que va a partir de este mundo, que se va a ir, que los va a dejar, siguiendo o haciendo la voluntad del Padre, la obra que el Padre le envió, que era entregar su vida por nosotros, por todo el mundo. Y Pedro, al escuchar esta noticia, mire lo que dice Pedro, dice, Simón Pedro le dice, porque le quería seguir, el Señor le dice que ahora tú no me puedes seguir, entonces el Señor le dice, a ver, le dice, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Quiero enfatizar esta expresión, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Muchas veces nosotros nos quedamos pensando en el término de este versículo que dice, mi vida pondré por ti, y decimos muchas veces, bueno, Pedro en realidad hablaba más rápido que lo que pensaba, y Pedro era así, era su manera de ser, a veces no medía las palabras o las consecuencias de las palabras que decía, y por eso se aventuraba a decir muchas veces de manera, en primer lugar, decir cosas, y no pensaba muy bien lo que estaba diciendo. Pero quiero llamar la atención a esta expresión. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Pedro le estaba diciendo, Señor, no me quiero quedar sin ti. Señor, no quiero que te vayas. Señor, no quiero despertar un día y no verte. No quiero estar sin ti. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Pero habían recibido la noticia de que él se iba a ir. Y así comienza el capítulo 14, versículo 1, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una palabra que se repite mucho aquí, en este capítulo 14, y que la hemos leído, pero a veces no es tan fácil de notar, es creer. Mire, versículo primero dice 2 veces, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo me pregunto, ¿eran incrédulos los discípulos? A veces nosotros asociamos el creer a ser creyente y el no creer a no ser creyente. Pero este mismo evangelio nos enseña de que hay creyentes que no creían. Tomás, por ejemplo, cuando el Señor se le apareció a los demás y él no estaba presente, y él dijo, no creeré si no viera y no tocare. Y el Señor aparece y le dice, Tomás, ve, toca. Entonces, hermanos, pareciera que hay creyentes, genuinos creyentes, que nos cuesta creer las verdades que la palabra de Dios dice. Y fíjese que el Señor comienza a cimentar que la turvedad del corazón de los discípulos
comience a desaparecer cuando ellos comiencen a creer. Y parece curioso que a los discípulos les diga que tengan que creer, pero es la realidad nuestra, es la realidad de los discípulos, es la realidad de cada creyente que nos cuesta andar por fe. Sabemos que nuestra vida es de fe y que tenemos que andar por fe, pero por alguna razón creemos otras cosas y no le creemos a Dios ni a su palabra. Y aquí comienza con ese punto de creer. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse aquí es, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro creer? Y no me estoy refiriendo a nuestra fe salvadora, sino que nuestra fe en la vida cristiana, en nuestro andar cristiano. A esa fe me refiero. El Señor comienza este capítulo y este versículo porque se da cuenta, nota, que los discípulos tenían un problema, un serio problema que tenían los discípulos, y que era un problema del corazón, era un problema interno, interior que ellos tenían. Y ese problema del corazón se llama turbado, dice. Fíjese que esta expresión turbado significa agitado, significa, o la figura que podríamos usar, es cuando un barco va en el mar embravecido y el barco empieza a turbarse, a moverse para todos lados y empieza a agitarse por el mar embravecido. Entonces el Señor ve de alguna manera que el corazón de los discípulos, por las noticias que han escuchado, su corazón está como ese barco en movimiento, de un lado para otro. No sabes para dónde lo va a llevar el viento, no sabe para dónde lo va a llevar esa tristeza de corazón. Esas malas noticias que han recibido, no sabe para dónde va a encallar su vida. Su vida, si esto realmente acontece, no saben los discípulos. Y el Señor, fíjese usted, sin que ellos le dijeran, ve la realidad del corazón de ellos y les dice, no se turbe vuestro corazón, no dejen que su corazón siga turbado. Y fíjese que les dice a ellos que no permitan que su corazón siga turbado. Y lo sorprendente es que habla del corazón de ellos. Y pareciera que el Señor aquí quiere preocuparse de manera personal por el corazón de cada uno de ellos. Ya que no le habla, no les dice, no se turben los corazones, hablando como a la multitud, sino que es como si le estuviera hablando en forma individual a cada uno de ellos. Y es como que quisiera decir, Pedro, tu corazón no se turbe. Tomás, tu corazón no se turbe. Felipe, tu corazón no se turbe. Y así, es como si mencionara a cada uno de ellos. Y es como si mencionara a cada uno de nuestros nombres y nos dijera, Alex, no se turbe vuestro corazón. El tuyo, sí, a ti te hablo. A tu corazón no se turbe. ¿Por qué no quiere que se turbe nuestro corazón? Por esta razón, hermanos, porque el corazón es el lugar donde la persona toma las decisiones. Es como el lugar estratégico, es como la base militar, donde el ser humano toma las decisiones que va a llevar a cabo en su vida. Y un corazón turbado, fíjese usted, un corazón turbado no toma buenas decisiones.
Ve puertas cerradas en todos lados, ve una muralla muy grande, infranqueable, que no se puede pasar, ve todo negro. No ve esperanza, no ve nada, ve que todo está acabado, que llegó el fin. Llegó el fin. Y el Señor dice, no es el fin, no es el término del camino. Esto que yo les acabo de decir no es el final de vuestras vidas. No es el final del cristianismo. No. Queda mucho más que ustedes deben conocer. Pero para comenzar a disfrutar esto que yo les voy a decir, lo primero que tienen que saber es que de la manera que han creído en Dios, deben creer en mí. Ellos tenían al frente al Mesías, al Hijo de Dios. Los fariseos veían un mero hombre, pero ellos tenían al frente al Hijo de Dios, quien le estaba diciendo, de la misma manera que ustedes creen en Dios, síganlo haciendo, pero crean en mí también. ¿Qué es creer? Mire, creer es confiar. Creer es una palabrita que habla de movimiento, que nos lleva hacia algo, en este caso hacia alguien, y permite que descansemos en él. Eso es creer. El creer nos invita a un movimiento que permite que yo me acerque y descanse, en este caso en Dios y en Jesucristo. No estoy yendo y descansando en dos, en Dios y Jesucristo, sino que en uno, que es Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo. Me voy acercando a Él y voy descansando en Él. Es como, no sé si ustedes han visto ese jueguito, a veces para tomar confianza que hacen, que uno está de espalda y la otra persona está detrás y le dicen, ya, arrójate, yo te afirmo. Y uno está en la duda, no sabe si la persona en realidad lo va a afirmar a uno, pero se arroja, se tira, confiando. Y va a caer en los brazos de esa persona que está detrás de uno y que lo va a sostener. Eso es creer. Y arrojarse a los brazos de nuestro Dios, a los brazos de nuestro Señor. Ese es el inicio para que nuestro corazón no siga turbado. Es realmente el inicio. Voy a avanzar solo con la casa nomás porque me excedí mucho en el tiempo y no quiero abusar. Pero mire, versículo 2 y 3. Va a hablar de la casa. Va a hablar de la casa del Padre. Ha hablado de la fe que nos lleva en movimiento hacia Dios y hacia el Señor. Y ahora va a hablar de la casa del Padre. Y va a decir así, en estos términos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y fíjese que el Señor, lo segundo que va a hacer después de decir que tienen que creer, a estos creyentes les incita a seguir por el camino de la fe. Hemos partido con la fe salvadora, pero debemos continuar en nuestra vida cristiana con esa actitud de fe que nos lleva y nos acerca más y más al Señor y a confiar en su palabra. Eso es lo primero que hay que hacer, que en esa actitud. Y lo segundo es que nos dice, en la casa de mi Padre. Y esta expresión casa habla del hogar. Habla de un lugar donde hay afecto,
de un lugar donde se manifiesta el compañerismo, el amor, como es en el hogar. Aquí no está hablando de que hay un techo donde cobijarse. Es más que un techo, es un hogar. Y el hogar, fíjese que nosotros tenemos por idea, cuando hablamos de hogar, un lugar de refrigerio, un lugar de comprensión, un lugar de descanso, un lugar de seguridad. Ese lugar es la casa de mi Padre. Es la casa de mi Padre. Y fíjese que nosotros vamos a tener acceso a ese lugar porque Él nos invitó a través de Jesucristo al adoptarnos hijos suyos por la fe en el Señor. Entonces, queridos hermanos, quiero solamente enfatizar estas cositas para que nos ayuden en nuestra reflexión, nos ayuden en estos tiempos donde quizás, fíjese que los discípulos a lo mejor tenían su vida planificada con el Señor. A lo mejor ellos pensaron y dijeron, bueno, vamos a estar con el Señor, vamos a aprender del Señor, y seguramente después vamos a continuar con Él porque se supone que va a establecer su reino, así que vamos a estar por siempre con Él. Y planificaron su vida. Pero cuando escuchan que el Señor se les va, cuando escuchan que hay problemas entre ellos, su planificación se les derrumbó. Y todo lo que pensaban hacer fue trastocado. Y el Señor tuvo que arrojar luz para que ellos no siguieran su vida turbada. Hermano, este virus, ya llevamos, no, ya perdí la cuenta ya, pero quizás 2 meses, no sé, encerrado. No podemos trabajar de manera normal, no podemos hacer nuestras reuniones presenciales. Tenemos que ir y comprar lo justo y necesario y devolvernos a la casa, estar con un montón de cosas, sacarse la ropa, dejarla lavarla, un montón de cosas. ¿Cuántas cosas teníamos planificadas nosotros? Y este virus echó a perder nuestra planificación. ¿Qué teníamos planificado hacer? Y llega este virus y nos cambia todo. Bueno, el Señor dice, creed en Dios. De esa misma manera, crean en mí. Y hay un hogar que nos está esperando en la presencia de mi Padre. Y yo, y con esto termino, voy a preparar lugar para vosotros. Mire, Dios cuando hizo el mundo, creó el cielo y la tierra, árboles, plantas, animales, en el mar, en la tierra, etc. Y al día 6 puso al hombre en un huerto que él preparó. Dios preparó ese huerto para Adán, para que estuviera con Eva. 6 días se demoró en preparar todo lo que preparó para que el hombre, Adán y Eva, pudieran disfrutar. El Señor, hermano, lleva 2000 años preparando nuestra morada. ¿Cómo será? ¿Cómo era el huerto de Edén? Hermoso, hermosísimo. ¿Cómo será nuestra morada en el hogar? Lleva más de 6 días preparándola al Señor. ¿Cómo será, hermano? ¿Cómo será mi hogar? ¿Cómo será tu hogar allá, en la casa del Padre? Son cosas que animan. Son cosas que logran que nuestro corazón no siga turbado por la noticia que sea. Estas cosas nos hacen acercarnos al Señor.
Que el Señor bendiga su palabra.